Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas flores tejidas a crochet. Para ello yo estuve utilizando un hilado que se llama Cashmere de verano, que sería un hilado acrílico, ¿sí? Es un hilado delgado, yo lo estoy tejiendo doble y utilicé un ganchillo de 3,5 milímetros, pero pueden utilizar el hilado de su agrado y los colores de su agrado, ¿sí? En este caso yo todas las flores que tejí las tejí con ese material. Em, Vamos a necesitar unas tijeras, aguja lanera, el ganchillo correspondiente al hilado que van a utilizar y un ganchito marcador de puntos. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Esta flor comienza realizando un punto con el hilo y con el color que queremos formar la flor y vamos a levantar 5 cadenas de altura. 2, 3, 4 y 5. Con estas 5 cadenas vamos a formar un arito y vamos a hacerlo unificando la primera cadena con la última con un punto raso o deslizado, ¿sí? Entonces, hacemos un arito y dentro de este arito vamos a tejer los puntos. Levantamos una cadena de altura y nos metemos dentro del anillo o del arito que formamos y hacemos un punto bajo. Este primer punto bajo les recomiendo que eso es lo que vamos a marcar ahora para que sepamos dónde comienza y termina la vuelta, ¿sí? Porque a veces nos podemos confundir. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos llevando la colita de hilo que teníamos, ¿sí? 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos, ¿sí? Una vez que hemos completado esos 12 puntos bajos, vamos a sacar el ganchito, ¿sí? Lo vamos a sacar y vamos a ponernos en el primer punto y vamos a hacer un punto raso, ¿sí? Uniendo el primero con el último punto. Esta colita de hilo, si quieren, la escondemos un poquito con la aguja lanera y luego cortamos el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 1, 2 y 3 cadenas de altura. Tomamos la lazada doble, nos volvemos a meter en este mismo punto y vamos a hacer una vareta doble. Luego de esto vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a saltar un punto, vamos a tejer en el siguiente, volvemos a hacer una vareta doble y vamos a tejerla, pero no la vamos a terminar completa, ¿sí? Vamos a hacer otra vareta doble, nos vamos a meter en ese mismo espacio, la vamos a tejer, pero no la vamos a terminar. Vamos a llegar a tener 3 aritos. Entonces tomamos lazada y cerramos todo junto y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Saltamos un punto, en el siguiente otra vez realizo varetas dobles, comienzo esa vareta y no la finalizo, esa vareta doble. Otra vez la comienzo pero no la finalizo. Entonces quedarían 3 aritos. Tomo lazada y cierro todo junto y hago 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más. Bien, saltamos un punto, en el siguiente tomo lazada doble y hago varetas dobles, pero no las finalizo. Entonces hago, esperen que acá me quedó sin tomar porque tengo este hilo doble, entonces tomé una hebrita sola, ¿sí? Y vamos ahora a tejer la vareta, pero vamos a dejar la última parte sin hacer. Volvemos al mismo lugar, hacemos 1, 2 y me quedan 3 aritos. Tomamos lazada y cerramos todo junto y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. En total vamos a tener 6 de estos, ¿sí? Porque van a ser 6 pétalos. Acá en esta parte les quiero mostrar que nos quedan 3 puntos, ¿sí? Que sería ese
grupito, que sería el número 6, y aquí completaríamos ese grupito que nos faltaría para completar la vuelta. ¿Sí? Entonces, este hilito lo tengo que pasar porque corresponde, a ver, y hacemos las 5 cadenitas. Hice 1, 2, 3, 4, faltaría una, 5. Y aquí ya estamos por finalizar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupitos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado aquí en este puntito. Aquí ya hemos completado la vuelta. Y así nos tiene que quedar. Ahora les quiero decir algo. Vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas de altura. Esto sería una vareta. Vamos a estar tejiendo en estas partes. ¿Vieron que nosotros hicimos estas varetas dobles? Bueno, en estas dos patitas nosotros vamos a estar tejiendo puntos, ¿sí? En esta y en esta, ¿sí? Bueno, vamos a tomar los puntos así. Tomo la lazada, me meto en esta patita, ¿sí? Y vamos a hacer 7 varetas dentro de esa vareta doble, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ahora, una vez que completamos esas 7, giramos, ¿sí? Lo ponemos de frente y vamos a tejer sobre esta patita, ¿sí? Ahora, entonces, giramos la labor, volvemos a tomar la lazada y vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, siempre envolviéndola, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿vieron que queda como una V corta? Así tiene que quedar. Ahora vamos a volver a tejer en esta patita, pero primero vamos a tomar la lazada, vamos a ponernos aquí en el centro y vamos a hacer una vareta sola, ¿sí? Vamos a tomar esta patita del otro lado y vamos a tejer 7 varetas envolviendo esa vareta doble. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí ya tenemos el primer pétalo. ¿Sí? Bien. Continuamos. Ahora volvemos a encontrarnos como en el comienzo, con estos dos puntitos que están solitos. Volvemos a tomarlo, tomamos la patita, ¿sí? Tomamos la lazada y seguimos tejiendo 7 varetas. A ver si pasé todos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora lo que vamos a hacer es en el centro, ¿sí? Aquí en este lado, tomo la lazada, paso y hago una vareta solita, ¿sí? Ahora vamos a tejer en esta patita de este lado. Ponemos de costado y envolviendo volvemos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, 6 y 7. Aquí ya tenemos el segundo pétalo. ¿Sí? Este pétalo quedó a la mitad. Luego lo vamos a finalizar con esta patita cuando demos toda la vuelta. Lo hacemos una vez más. Ahora vamos a girar y vamos a tejer sobre la patita de este lado. Vamos a tomar lazada y vamos a enseguida realizar 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas o puntos altos. Ahora ponemos la flor así de frente, tomo lazada, me meto aquí en el medio y hago una vareta o un punto alto solito. Ahora tejo sobre esta patita, tomo lazada y tejo 7 varetas. Y esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cuando yo llegue aquí les muestro cómo vamos a hacer esta parte. Aquí ya llegué a completar este pétalo y ahora vamos a completar la mitad del pétalo que nos falta. Entonces, hacemos 7 varetas. 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho al comienzo 3 cadenas, que esa sería la vareta que nosotros utilizamos para envolver, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hacemos una vareta sola aquí? Bueno, aquí no la vamos a hacer porque ya habíamos hecho esas 3 cadenas al comienzo. Entonces ahora lo que hacemos es, contamos 1, 2, 3 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Ahora levantamos una cadena de altura y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. ¿Vieron estas cadenitas que hicimos acá? Bueno, vamos a pasarnos ahí, envolvemos esa cadena y hacemos un punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora vamos al medio del pétalo y en el centro, aquí donde habíamos hecho ese puntito que nosotros estábamos haciendo envolviendo, bueno, ahí nos ponemos y hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Otra vez volvemos a estas cadenitas, las envolvemos, nos ponemos en el centro y hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Volvemos otra vez al centro del pétalo, identificamos el del medio, ¿sí? Pasamos y hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a las cadenitas, nos ponemos en el medio y hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos ponemos en el pétalo, identificamos el punto del medio y vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de todos los pétalos.
Aquí ya di toda la vuelta y lo que vamos a hacer es hacer en el mismo punto que hicimos hoy esas cadenas, nos vamos a poner ahí y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas que serían una vareta y hacemos 1, 2 y 3 más. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena volvemos y hacemos un punto deslizado o punto raso. ¿Sí? Hicimos un picot. Tomamos lazada y vamos a tejer donde están estas cadenitas, ¿sí? Que hemos hecho recién en la vuelta anterior. Vamos a hacer ahora 5 varetas, envolviendo esas cadenitas. Luego de hacer ese picot, ¿sí? Con la vareta. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer una media vareta y un punto bajo. ¿Sí? Aquí hemos hecho medio pétalo y luego esta parte de arriba, ¿sí? Ahora hicimos la mitad y luego la otra mitad la completamos cuando damos toda la vuelta. Ahora vamos a tejer en estas cadenitas. Volvemos a hacer. Pasamos directamente y hacemos un punto bajo. Ahí se me fue muy largo. Tomamos lazada, una media vareta y ahora 5 varetas o 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Una vez que completamos las 5 varetas, nos vamos a encontrar con el punto bajo del centro del pétalo que habíamos hecho. Bueno, nos vamos a poner ahí y vamos a hacer una vareta. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas porque vamos a hacer el picot que habíamos hecho hoy. Nos vamos a poner aquí, en este lugar, ¿sí? Y ahí vamos a pasar el ganchillo. Tomamos hilo y hacemos un punto deslizado. Tomo lazada y envolviendo las otras cadenitas del otro lado hago 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora hacemos una media vareta o medio punto alto y un punto bajo. ¿Sí? Y aquí completamos uno de los pétalos. ¿Sí? Bien. Ahora volvemos a pasar a este grupo de cadenitas y hacemos directamente un punto bajo, una media vareta y 5 varetas continuadas, ¿sí? Una al ladito de la otra. 2, 3, 4, 5. Nos volvemos a encontrar con el punto bajo de la vuelta anterior que hicimos en la mitad del pétalo. Nos ponemos ahí y hacemos una vareta. Y luego levantamos 3 cadenas para hacer un picot. 2 y 3. Volvemos y hacemos un picot con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora volvemos otra vez. Hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4, y 5. Y ahora hacemos una media vareta o medio punto alto y un punto bajo. ¿Sí? Y aquí completaríamos. ¿Sí?
una vez más, un punto bajo, una media vareta, 5 varetas o 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos encontramos con el punto bajo, lazamos ahí y hacemos una vareta, 3 cadenas, porque vamos a hacer el picot. Picot con punto deslizado. Esperen que no enganché bien los hilos. Aquí me pongo y paso. Ahora sí. Punto deslizado. Bien, ahora volvemos haciendo 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, una media vareta y un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Aquí ya di toda la vuelta y vamos a completar ahora la parte del pétalo que nos falta. Hacemos un punto bajo, una media vareta, 5 varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Donde está el picot, en el comienzo hacemos un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo. Vamos a cortar un hilo largo, especialmente cuando estamos usando estos hilos que son más sedosos. Les recomiendo que corten un hilo largo para que luego lo puedan esconder bien, para que no haya no estemos preocupados que se nos desteja. Voy a esconder los hilos y les muestro cómo queda. Y aquí estaría finalizada esta hermosa flor, es preciosa. Les voy a mostrar un poquito las otras también para que las vean de cerca. Están muy bonitas, las pueden hacer, como ya les dije, con el hilado, el material que más les guste, con los colores que más les gusten. Estas flores se pueden utilizar para decorar un almohadón o cojín, para decorar una bufanda, para poner también en una manta, en un suéter, en un cardigan. Lo que ustedes quieran, pueden usarla como una guirnalda, hacer muchas y hacer una guirnalda y decorar ahora que se está aproximando la primavera. Bueno, pueden usarla también para decorar lo que a ustedes más les guste. Es muy, muy, muy hermosa. Como vieron, requiere prestar atención, pero también podríamos decir que es una flor fácil. Espero que les haya gustado. Gracias por todas las personas que se han suscrito al canal, por todos sus amables y bellos comentarios, por sus me gusta, por compartir los videos. Les doy muchas gracias de corazón. Espero que les guste. Recuerden que tejo videos para las personas que tejen con la mano derecha y con la mano izquierda. Y también, si les gustan las flores, tengo listas de reproducción especialmente con flores. Les doy muchas gracias y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.